que vamos a ir cada vez más delgados y vimos estos recapados cada vez más delgados y la velocidad de pavimentación puede aumentar y ya se trata menos de un tema de materiales. Ahora hay que hacer la textura y el curado rápidamente y hay que hacer estas cosas más allá del pavimentador. Cuando las cosas se hacen de manera muy delgada se puede avanzar muy rápido. Hasta ahora hemos hablado acerca del hormigón pervio y el compacto. Si no conocen este tipo de hormigón, es un hormigón con muchos hoyos. Aquí tenemos los áridos y tenemos esto que los junta y el agua puede pasar rápidamente. Existe el hormigón permeable aquí en Chile, lo he visto en Colombia, es un producto de nicho, no es algo que se utilice en todas las construcciones, se puede utilizar en ciertos lados, pero no es lo más aplicable. Fue lo más innovador en Europa para la construcción de casas y debido a que tiene tantos espacios se crea una muralla y luego se tienen bolsillos de aire para aislar la casa. Con este tipo de material el diseño de la mezcla es muy importante porque la variación que se puede obtener con un diseño de la mezcla deficiente, considerando la fuente para crear el suministro uniforme, es muy importante. Ahora el desafío es que estamos tratando de colocarlo con la densidad deseada. Si lo sobrecompactamos o lo ponemos a una mayor densidad, empieza a perder su permeabilidad. Y debido a que tiene tantos espacios, hay muchas rutas para que el aire entre. Por lo tanto, si es un día con mucho viento, hay que proteger la superficie o si no, el aire va a entrar rápidamente y lo va a secar. Cuando hablamos acerca del hormigón permeable y su construcción, tenemos que separar el suelo del subgrado y también tenemos estas piedras y aquí la capa de reserva puede ser muy ancha, incluso llegar a cierta cantidad de metros, dependiendo del volumen que vamos a tratar de contener con este proceso de explanada. Y aquí tenemos una imagen de ello, es bastante grueso. Y es igual que en la pavimentación de las formas de fijación. Aquí tenemos nuestro emparejador de rodillo, puede ser con madera o con metal. Luego humedecemos la subbase para satisfacer su demanda de agua. Ponemos el hormigón en las formas, los movemos con los pasadores de hormigón. Aquí tenemos una fijación para la orilla. Y tenemos que utilizar una transportadora. No se puede bombear porque tiene demasiados espacios dentro de ello. Aquí están los distintos tipos de estampado, coloreado y elementos arquitectónicos. Soy un purista del hormigón y a mí me gusta que el hormigón sea gris. Pero bueno, las herramientas que ellos utilizan son las siguientes. Pueden ver aquí que hay una pala cuadrada, tenemos un emparejador, tenemos un rodillo adicional, un dispositivo de aplanado, también tenemos un rastrillo. Y aquí tenemos la herramienta de forma de uniones, lo que llamamos el cortador de pizza en términos coloquiales. Las vamos a ver rápidamente para ver cómo se aplica esto con el equipo en terreno y como les dije anteriormente, se empareja con agua para que baje el peso y tenemos una ventana muy estrecha, hay que hacer mucho trabajo rápidamente, es un baile orquestado, hay que trabajar mucho, este no es un sitio de demostración, este es un proyecto real donde hay mucha mano de obra involucrada. Lo que hacen es que tienen el hormigón, se sube hasta la parte superior, luego se dispersa de la manera más uniforme posible para que el trabajo de movimiento sea mínimo, la segregación es mala y así tenemos esto con la superficie cerrada.
dispersamos el material, utilizamos un rastrillo de concreto para mover la superficie solamente. Luego esto se empareja, no cierran la superficie, utilizan algo para curarlo y luego se le pone una cubierta plástica de alrededor de 1 metro, 3 metros. Aquí tienen la herramienta de formas y vamos a verla en un segundo. Aquí tenemos el hormigón con estos rastrillos. Se tira, tenemos una pila de concreto muy pequeña que se está formando ahí, no se ve mucho. En esta foto en particular están caminando sobre el concreto fresco anterior. Esto lo va a compactar, densificar para que no sea permeable. Hay que salir de él cuando se esté construyendo. Aquí tenemos algunas fotos del emparejador que utilizamos y queremos ver una superficie muy uniforme y sin bolsillos. Los métodos de construcción pueden variar. Aquí tenemos los emparejadores de láser, aquí tenemos el hormigón permeable. Existen varios métodos, incluso he visto que la gente pavimenta el hormigón permeable con un pavimentador de asfalto, así es que es cualquier método que podamos utilizar en este caso. Lo compactamos y muchas veces ni siquiera lo van a compactar, sino que lo más fácil de hacer es tener las formas de cierto grosor y luego tener tiras delgadas en la parte superior. Terminamos la superficie, lo nivelamos con la tira alzadora y luego sacamos esta tira y así tenemos todo esto de concreto sobre nuestra forma. Entonces va a haber un grosor uniforme en la parte superior y si tenemos eso obtenemos la misma densidad para no cerrar la superficie. Tenemos que compactarlo a veces para tener su densidad y queremos tener una superficie uniforme, no como la inferior donde hay estos bolsillos de agua que van a tener un impacto en su permeabilidad y también van a afectar su resistencia y rendimiento. Por los bordes utilizamos una herramienta manual para ver que tengamos la compactación necesaria y podemos hacer los cortes de la orilla al igual que lo hacíamos con el concreto o el hormigón fresco. Hay que poner una cubierta de plástico por un espacio de 3 metros relativamente rápido. Aquí tenemos fotos de las uniones. Esto se baja el peso un poco con agua, se va a la superficie y luego entra como se corta una pizza. Por lo tanto, tenemos este hormigón permeable unido. La gente lo empezó a unir para que se viera como el hormigón convencional, pero ahora ya no se está uniendo tanto. Si no se pone acero dentro del pavimento, ¿qué tan importantes son las juntas? Y la vida útil de diseño no es de 30 años, nadie piensa en eso. Probablemente se va a reemplazar. Los hormigones permeables desde el punto de vista del diseño no van a fallar. Así es que entre tener una fisura y una unión, no hay motivo alguno para preocuparse por las grietas. Ahora estamos haciendo el corte con sierra en el hormigón permeable, al igual que con el hormigón convencional. Hay bastantes inquietudes de que esto pueda crear otros problemas de rendimiento, pero no ha sido el caso. Se puede cortar de la misma manera que se hace con el hormigón convencional. Para las uniones longitudinales, si un tramo es lo suficientemente ancho, se puede poner una unión longitudinal con una forma de cortador de pizza en el emparejador. Ese es un camino hacia una clínica veterinaria. Al sacar las formas, los moldes, se puede ver que se ve como un pastelito de arroz y el agua puede pasar rápidamente por ahí y ahí hay que curar, hay que hacer el curado por 7 días. Tiene que ser así. Si utilizamos
el SCM, debemos curarlo por alrededor de 10 días. Debe estar curado por todos los lados, no solamente sobre la superficie, sino que también por los bordes expuestos. También aquí hay más fotos del curado en un proyecto bastante grande. Esto es más que nada para los estacionamientos, caminos con bajo volumen, también para las bermas, pero no es tan común en comparación con el hormigón convencional. Aquí tenemos buenas prácticas a la izquierda y lo malo a la derecha. Y aquí tenemos el producto final. Tenemos caminos, tenemos concesionarias de autos e incluso las casas de bomberos. Y ahí ellos lavan mucho sus camiones, por lo tanto hay bastante agua presente. Este es un camino en Minnesota y vemos que había un problema aquí y ya no lo hay. Un área residencial con un camino de asfalto y luego un camino de estacionamiento. Creo que estas son algunas de las aplicaciones más innovadoras que tenemos. Hay un estacionamiento grande en una universidad donde los arquitectos decidieron que esto era algo que querían hacer y los ingenieros civiles vieron la forma de hacerlo. Pero el estacionamiento es de hormigón y captura el agua de la lluvia y esa agua se utiliza para tirar la cadena en el estadio de la universidad. No es un enfoque común que se utilice con el hormigón, pero tiene distintas perspectivas. Ahora voy a hablar acerca del hormigón compactado con rodillo. Yo lo veo como el futuro del pavimento de hormigón en el mundo. Utiliza equipos de asfalto para hacer el pavimento con equipos de compactado. Esto es una tendencia mundial. Y una vez que tengamos todos los problemas resueltos, vamos a ir utilizando este método mucho más. Estamos utilizando un hormigón que utiliza equipos para hacer pavimentación de asfalto. Para esto utilizamos los equipos. Necesitamos tener un buen sistema de soporte para soportar la compactación de RCC. Podemos utilizar todos tipos de operaciones de mezclas de hormigón. El RCC se puede mezclar con camiones de ready mix, con plantas de lotes convencionales. Podemos utilizar mezcladores continuos, también ejes horizontales, y es bastante flexible en ese aspecto. Y debido al tiempo no voy a dar mayores detalles. La preparación del soporte no es tan distinta a la que ya hemos estado utilizando. Tenemos que tener un sistema lo suficientemente fuerte para construir sobre él. En cuanto al transporte de materiales, debido a que el hormigón que estamos usando tiene cero caída y es muy seco, hay que ayudar en la parte de la densidad y la compactación, pero es un hormigón muy seco, como dije. Por lo tanto, al transportarlo se puede hacer en un camión tolva y se tiene que mantener cubierto. Tenemos una ventana de transporte muy acotada. Aquí lo que hacen los camiones es que se van con alta o baja densidad hacia el pavimento, pasan a través del pavimentador y ahí se compacta. Los pavimentadores de alta densidad podemos obtener un 98% de la densidad requerida a través del equipo de pavimentación y no hay que utilizar rodillos. Pero con el pavimentador de densidad estándar igual hay que utilizar los rodillos de tambor. Una vez que pasa a través del pavimentador, a través de la compactación de la pavimentadora, utilizamos rodillos de tambor y otros tipos de métodos de rodillos para obtener la compactación final que estamos buscando. Es básicamente el rendimiento de un hormigón, de un pavimento de hormigón, a través de equipos de pavimentación de asfalto para lograr el mismo resultado. Tiende a ser un poco más fuerte que un mezclador de hormigón, tiende a tener un menor costo, tiene un menor contenido de cemento que el hormigón convencional y debido a que no estamos utilizando ningún tipo de moldes, no hay
acero y es relativamente de bajo costo con grandes volúmenes de producción que se pueden lograr. Lo hemos visto bastante para las aplicaciones industriales, para los puertos y ahora se está presentando en caminos de bajo tráfico, caminos residenciales, carreteras en Estados Unidos. Con el pavimento de asfalto, si es muy grueso, hay que hacerlo en 2 alzamientos porque no podemos tener la compactación para tal tramo, tal grosor de tramo. Y tenemos que poner 2 anchos, uno a la vez. La superficie tradicionalmente se parece a una superficie gris de asfalto. Estamos moviendo un poco más la mezcla para tener una superficie más cerrada. Ahora tenemos mezclas agregadas integrales y métodos para cerrar la superficie y para darle un texturado de escoba, al igual que se hace con el hormigón. Y ahora podemos tener la fricción de la superficie para aplicaciones de carreteras de alta velocidad. No lo vemos, se está aplicando también en carreteras con volumen medio y bajo. Aquí tenemos un compuesto de curado de pigmento blanco y los mismos desafíos se presentan para el curado y las otras tecnologías que existen. Esta es una aplicación donde se ven estos desafíos. Otro beneficio, si ven el patrón de curado aquí, se pueden dar cuenta como si alguien se hubiese pintado en un rincón. Tal vez la primera ronda aparecía aquí. Con el hormigón compactado, con rodillos, apenas se haya compactado, se puede ingresar el tráfico. Por lo tanto, apenas uno pasa por el camino de alguien, ellos pueden ir y conducir por ese camino. No hay un tiempo de curado porque el material genera una resistencia mecánica a las fuerzas verticales al estar tan compactado. A veces se nos permite tener grietas naturales. Estas son algunos caminos de bajo volumen, especialmente cuando se ha trabajado con asfalto. Las uniones longitudinales pueden ser un poco difusas porque a veces vamos a pasar por una compactación media entre tramos, por ejemplo, en un puerto donde se hace mucha pavimentación de una vez, pero podemos hacer que se vean bastante bien. También el corte con sierra es el mismo que se utiliza para el hormigón convencional. Utilizamos la entrada temprana y las sierras convencionales. Tenemos los mismos requisitos de profundidad. Hay gente que sugiere tener un espacio mayor entre las uniones y probablemente sea certero para la misma apertura debido a que tiene un menor contenido de cemento y así su reducción tiende a ser menor que el hormigón convencional. Por lo tanto, si se corta el mismo espacio que el hormigón convencional, las uniones no se van a abrir tanto para la compactación con radillo. Y cuando nos apoyamos solamente en la eficiencia del transporte terrestre, se aumenta el espacio de las uniones a 5 a 6 metros. Aquí hay algunas fotografías de esta compuerta. Aquí hay un punto donde se ve la unión longitudinal, pero parece que van a dejar que se agriete naturalmente aquí de manera transversal. Debido a que teníamos equipos de molido de diamante, estamos viendo que nuestro suelo de RCC tiene una superficie más lisa y tienen las propiedades friccionales para poder tener nuestro RCC ubicado en caminos de mayor velocidad. Tenemos las mismas aplicaciones en cuanto al molido de diamante que el hormigón convencional. Tenemos aquí algunas fotografías del producto final. Nuevamente el espacio industrial, los puertos y otras aplicaciones de equipos pesados. Y por eso es que lo hemos visto que se ha aplicado inicialmente. Se originó en Canadá. Creo que las primeras pruebas se realizaron en Suecia en los años 50. Y en Canadá en los años 70 empezaron a aplicar esto para los centros madereros, para otros tipos de aplicación
pesada y en los mismos años 70 y 80 se empezó a aplicar en Estados Unidos y se utilizaba para los tanques, para los caminos, donde habían operaciones de entrenamiento con tanques, donde se rotaba el tanque en una de las pistas y ningún otro tipo de pavimento podía soportar esto y debido a la alta fuerza el RCC lo podía hacer. Después de los primeros tramos la tecnología quedó ahí por unos 20 años hasta que tuvimos la prueba de que podía durar y ahora estamos en el punto donde todo el mundo cree que es un tercer tipo de pavimento que puede durar 20, 30, 40 años y lo vemos más aplicado en el mundo. Algunas losas para almacenar sal en el aeropuerto de Denver. Almacenan sal ahí a veces cuando están usando sal o necesitan llevar nieves a algunas áreas y también en algunas pistas de aterrizaje también. Esto es un área de estilo libre que ha trabajado muy bien y aquí hay instalaciones de distribución de camiones. Aquí hay proyectos de puertos, aunque estas instalaciones intermodales están proveyendo servicios a camiones en que salen de los caminos a esta instalación. La pavimentación que ven aquí es muy diferente. Esto está elevando un contenedor muy alto en el aire y apilándolo sobre ellos y las cargas de los neumáticos son mucho más grandes, así que hay consideraciones especiales en cuanto al diseño. Finalmente, pavimentación industrial con hormigón. Usamos las mismas prácticas como en los caminos. Las barras de pasadores son los mismos, que una vez que entres en una instalación industrial no puedes predecir la dirección del tráfico la mayor parte del tiempo, así que muchas veces no usamos pasadores, usamos un concepto que se llama el anillo de tensión para los diseñadores. Usamos anclas en todo el perímetro de la instalación para enclavar el sistema o usamos PD3 o barras de pasadores revestidos. No tengo imágenes. Para slipforming colocamos tiras de colocación en estas aplicaciones muy grandes. Lo mismo en aeropuertos. Así que ponemos una tira y después llenamos la sección en el centro. Pueden ver canastos de pasadores aquí. Adelante, no es lo más económico. Y si dices al contratista que esto va a ser una junta de construcción tras junta de construcción en esa dirección, deben hacer una colocación de tiras. El screening de láser es mucho más común hoy en día en este tipo de aplicación, donde usan dispositivos láser para colocar en dos direcciones al mismo tiempo, en vez de colocaciones construyendo en X y Y. Y estamos cortando un bloque masivo. En el diseño, si se involucran en estas aplicaciones no viales, consideren cómo se van a construir. Esto es parte, yo mencioné la diferencial de flexión. Este tipo de colocación de tiras es otra razón clave porque han ido a diferentes geometrías, porque lo que sucedía era que si uno colocaba dos tiras con una brecha en el medio, las tiras se encogían. Ahora colocamos la tira en el medio y debe encogerse a medida que se seque y se cure, pero las primeras secciones pueden querer expandirse cuando sale el sol. Entonces hay fuerzas que van a causar fisuras dentro de la segunda colocación. El grosor de las tiras depende de la operación. Esto se ve como un grosor de losa, entonces 4 o 5 metros de ancho, pero que podrían poner 2 carriles en un pase. Depende de dónde están las operaciones. Pero si hacen colocación de tiras, terminan con
colocaciones en direcciones opuestas, y lo que pasa es que se crea un vacío que es más grande que el pasador cuando el concreto se encoge alrededor de él. Así que pueden permitir un encogimiento lateral o movimiento lateral sin restricción, solo con la geometría de la carga. Así que ha habido mucha innovación en instalaciones industriales durante bastante tiempo. Aquí un caso del layout de las juntas. Van a dictar el slipforming. Esto va a ver difícil para que un screen de láser les gane en cuanto a precio. En esta aplicación tenemos en el fondo a la derecha la pavimentación slipform con el camino de interacceso. Con tan pavimento acá, y atrás están trabajando en los light standards, pero usan RCC en la porción más industrial de esta sección. Así que a veces mezclamos las cosas también. Eso pueden haber sido alternados de diseño. Esto pudiera haber sido Jointed Plane o RCC o viceversa, y terminaron con lo más barato de los dos en base a preocupaciones de geometrías. ¿Hay alguna pregunta sobre compactación con rodillo o hormigón permeable? About pavements, how long do you wait for it to develop effectively, and what useful life do you demand from that pavement? O sea, resistencia de apertura, es vida-servicio. Bien. Y la apertura al tráfico. Voy a contestar a ambas partes. Así que apertura al tráfico depende de las normas locales y requerimientos del proyecto. Si tenemos el lujo de permitir que el hormigón se cure durante varios días o una semana, no usamos cementos especiales o contenidos especiales. El proceso dejamos que el hormigón procese como lo hará. Hablamos de algo durante el almuerzo. Los cimientos han cambiado mucho en los últimos 50 años. Los dueños han enfatizado eso. Queremos fuerza temprana, alta. Y no importa si hablamos de construcción vertical o lo que sea, todo el mundo quiere abrir sus estructuras cuanto antes. Y entonces han hecho moliendas más finas y otros ajustes, y ha cambiado las propiedades de los hormigones. Hablamos de estructuras verticales reforzadas con concreto. Probablemente eso es menos un tema menor, pero hablamos de prevenir fisuración como gran componente de lo que queremos evitar. Esto es un gran tema para nosotros. Así que con esa advertencia, diría que generalmente no hay ajustes para la temprana apertura en 99% de los casos, y no debería haber. Deberían usar el cemento estándar. Cuando van a mezclas de alta resistencia, tienden a preocuparse por la debilidad de la mezcla y largo de vida. Entonces, reserven, si es necesario, pueden abrir el tráfico con operaciones slipform en 4 o 6 horas. Y hay materiales ahora como pavimento que tan pronto que mezclemos eso in situ pueden abrirlo al tráfico. Es una vida de trabajo muy corto y debemos meterlo en cualquier hoyo que estamos llenando. Lo usamos más para aplicaciones de reparación, pero no hay trabajo que conozcamos con que no podamos trabajar en este momento. En Estados Unidos, en la última década, ha habido un impulso masivo hacia cerrar en el fin de semana y de noche. No podemos salir y construir semana a semana nomás. Siempre estamos trabajando bajo condiciones de tráfico, así que hicimos ajustes en la mezcla y no tenemos tiempo para darles lo que están buscando.
Si hablamos de la vida de diseño, eso es la opción del ingeniero. Agencias estatales en Estados Unidos, yo creo en mi próxima presentación tengo una diapositiva que muestra sus expectativas alrededor de 30 años. Es lo que ellos esperan, que sus pavimentos de hormigón logren desde la perspectiva de diseño. Con overlays pensamos al principio 5, 10, 15 años y podemos diseñar un pavimento para 5 años si es lo que se quiere. El presidente dice que los pavimentos de hormigón son una solución de larga vida, así que hablamos generalmente de 20, 30, 40 años de vida de diseño. Ahora, hay agencias estatales en Estados Unidos que están buscando soluciones extremadamente de larga vida. Minnesota es una, California es la otra, que vale la pena discutir. En California quieren una solución de pavimento de hormigón de 100 años, porque ya han descartado el asfalto como posible para eso. Así que quieren de 100 años. Minnesota están más en los 50, 70 años de solución. Quieren construir un pavimento, por ejemplo, en California, con altos niveles de tráfico, y no quieren preocuparse, pero ahí el énfasis está menos en el diseño de grosor y más sobre el material y el detalle del diseño. Así que están estudiando en Minnesota, probaron con acero inoxidable de pasaderos y muy caro. Así que las barras de pasaderos hicieron crecer patas y se iban del sitio de trabajo de la faena porque los robaban. Están buscando lo mismo ahora en acero. Tenemos algunos aceros inoxidables en nuestros diseños reforzados. Se trata de lo que quiere el dueño, pero ahora tenemos Illinois DOT, está estudiando un diseño de 75 años para el reemplazo del cinturón en Chicago. Standard 20, 30 años, 40 probablemente es promedio para pavimentos de hormigón. Podemos diseñar para 5 o 10 años si es lo que quieren. Ahora estamos descubriendo que una vida de diseño de 50 a 100 años es concebible.